a la intemperie, como algunas iglesias se reúnen así al aire libre, y es admirable, ¿no? Ver esa constancia, ese compromiso con Dios. Así que me da mucho gusto verles a todos acá, a pesar del clima. Ya estamos finalizando el año y estamos también finalizando casi nuestra serie El Perdón de Dios, que iniciamos hace 6 meses. Han sido ya 20 enseñanzas, esta es la número 21. Y yo le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. El título de la enseñanza es Vidas santas, relaciones santas. Vidas santas, relaciones santas. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Tema número 21 de nuestra serie El Perdón de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites reunirnos, porque nos permites gozarnos en la alabanza en medio de la cual tú habitas, pues tú has dicho que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Pero también has dicho que al corazón contrito y humillado no lo desechas, no lo desprecias. Y Señor, hoy te agradecemos también por la bendición que nos das de adorarte, de exaltarte con esa actitud y esa vida de adoración, agradarte a ti, Señor. Ahora nos exponemos a tu palabra, que ella nos hable, nos transforme y que nos recuerde sobre todo el objetivo por el cual tú nos creaste y el objetivo por el cual tú nos salvaste. En tus manos ponemos, Señor, esta palabra. Habla tú, Señor, y sé tú quien transforme los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice una vez más Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos, hermanos, en esta vida, todo ser humano, toda persona tiene objetivos en la vida, tiene metas en la vida, ¿verdad? Un objetivo es el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Repito, un objetivo es el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Antes de dormir nosotros o cuando empieza el día nos fijamos objetivos. Estos se les llaman objetivos o metas a corto plazo. Por ejemplo, llegar al trabajo es un objetivo que tienes tú cuando te sales de tu casa. Esa es una meta a corto plazo. Cuando llegas a tu trabajo tienes objetivos también, como cumplir con tu trabajo, no sé a qué te dediques, pero hay objetivos que vamos cumpliendo durante el transcurso del día en nuestra vida laboral. Cuando terminamos nuestro trabajo hay otro objetivo, ¿verdad? Que es regresar a casa. Quizás te detengas por ahí en la tienda, no sé, viejo, compra eso que se me olvidó, y pasas y te detienes en la tienda para comprar algo, pero tu objetivo final es llegar a tu casa. Hay otros objetivos a corto plazo, como ya estando en tu casa, ay, no, hay que reparar esto, ¿verdad? Y algunos que le hacen esas cosas de la reparación, reparan, etcétera. Y toda nuestra vida está llena de objetivos, llenas de metas a corto plazo, pero también tenemos objetivos o metas a largo plazo. Son esas cosas que no las cumples inmediatamente, como llegar a tu trabajo, que sabes que a las 8 o a las 7 tienes que estar ahí. Metas a largo plazo, como por ejemplo salir de alguna deuda. Si tienes un auto, estamos pues en un país donde pues las cosas se sacan a crédito, ¿no? Así es aquí el asunto, ¿no? Te compras un auto y pues es una deuda a 60 meses, a 5 años. Esa es una deuda o una meta a largo plazo y normalmente tienes esa meta fijada, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? En 5 años termino de pagar mi auto. Eso, bueno, ahí les va un tip, ¿no? Cuando llevas 2 y medio te llaman para ofrecerte otro más nuevo y así nunca acabas de pagar. Toda la vida estás pagando auto, ¿no? Pero bueno, ese es un paréntesis nada más. El punto es de que es una meta a largo plazo. Cuando te metes a estudiar una carrera, por ejemplo, esa es una meta también a largo plazo. Depende de la carrera que vayas a estudiar, hay de 3 años, de 4 años, depende. La medicina pues es también como un pago de auto, ¿no? También como 5 o 6 años, etcétera. Y hay muchas otras metas que son a largo plazo, son cosas que no vamos a obtener inmediatamente. Ahora, como podemos ver, los objetivos, las metas, son las que nos mueven, son las que mueven al hombre. Son las que nos dan a los hombres y a las mujeres ese ánimo y esa fuerza para resolver algún problema. Por ejemplo, cuando sales de tu casa, tu objetivo, tu meta es llegar a tu trabajo y si ves que hay mucho tráfico en donde estás, ese es un problema. Y te
te atreves a tomar una ruta alterna o hacer lo que sea necesario para llegar a ese objetivo. Te movilizas. El simple hecho de subirte a tu auto y de manejar ya está movilizándote porque tienes un objetivo que lograr, tienes una meta a la cual quieres cumplir, quieres completar. Cuando es a largo plazo también, ves no sé, el auto y ves que el trabajo baja y dices, ¿sabes qué? Tengo que pagar mi auto, tengo que pagar mi casa, así que pues no hay trabajo por aquí, le busco por acá. Y tu objetivo es lo que te moviliza, es lo que te ayuda a resolver esos problemas, son los que te ayudan a levantarte cuando fracasas, ¿verdad? Cuando hay algún fracaso dices, ¿sabes qué? Bueno, tengo que levantarme, tengo que seguir porque tengo este objetivo, tengo esta meta. Quizás tú te estás preguntando hasta ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el perdón y con el versículo que estamos viendo? Bueno, para allá vamos, porque ya estamos en la recta final de esta serie. Esta es la penúltima enseñanza, nos queda una enseñanza más después de esta. Y es importante que sepamos cuál es nuestro objetivo. Y ahí es donde quiero llevarlo a usted. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y a lo mejor te va a sonar un poquito extraño esto que voy a decir, pero es importante que lo diga. Nuestro objetivo no es perdonar. Nuestro objetivo no es pedir perdón. Ese no es nuestro objetivo final. Todos nosotros tenemos un objetivo supremo. Hay un objetivo para ti y para mí, si somos hijos de Dios, un objetivo supremo. Y el perdón, o sea, el pedir perdón y el perdonar es parte de este objetivo supremo. Y tenemos que hacer eso de pedir perdón y perdonar y todo, y disciplina, cosas que ya hemos visto, sin quitar nuestra vista del objetivo supremo, que es el que vamos a ver. Vimos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, es un versículo pues básicamente corto, pero lo vamos a partir en 3 partes y vamos a empezarlo de atrás para adelante, para que podamos entenderlo mejor. Lo último que vemos en nuestro texto base es, ¿qué dice? Observe su Biblia o la pantalla, dice, nadie verá al Señor. Vamos a ver esa última parte como primera ahora para poder entenderlo mejor. Ver al Señor, hermanos, ver al Señor, lo leímos, no solo es un objetivo a largo plazo, es el objetivo final. Es distinto cuando decimos es un objetivo a cuando decimos es el objetivo. Es el objetivo final. Si es que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tengo que recordarte yo con la palabra de Dios que tu objetivo final no es terminar una carrera. Tu objetivo final no es comprar esa casa. Tu objetivo final no es incluso tener hijos buenos. Tu objetivo final no es ir a la iglesia, no es aprenderte muchos versículos. Tu objetivo final, mi objetivo final, de acuerdo al texto y de acuerdo a la palabra de Dios, es que ver al Señor. ¿Sí? Así que este es el objetivo final, lo estoy enfatizando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver cómo la palabra nos anima siempre a tener esta esperanza, nosotros los hijos de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tiene? Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando en tiempo futuro. Todavía no somos lo que hemos de ser completamente. Nuestro objetivo es verle tal y como Él es. ¿Sí? Esa es la esperanza, el objetivo supremo al que quiero llevarte, y desde ahí que nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos se mueva en torno a ese objetivo final. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en el aeropuerto, supongamos que yo estoy en el aeropuerto, me dispongo a viajar a Guadalajara, ¿ya, verdad? Con los tapatíos, a Guadalajara, yo tengo mi maleta, tengo todo mi plan, mi objetivo es llegar a Guadalajara y estar allí a las 3 de la tarde. Y de repente oigo por el sistema de audio del aeropuerto que dicen, pasajeros con destino a Miami, Florida, abordar inmediatamente. Esta es la última llamada para los pasajeros con destino a Miami, Florida. Pues yo digo, bueno, pues si alguien va a Miami y no ha abordado el avión, híjole, si no se sube inmediatamente, no va a llegar a su destino, no va a llegar a Miami. Y al no llegar a Miami, no va a ver el mar de Miami. Al no llegar a Miami, no va a disfrutar de su cálido clima, que ahorita de verdad extraño. No va a disfrutar de sus maravillosos lugares turísticos.
Pero resulta que esa advertencia que yo estoy oyendo en el sonido, a mí ni me va ni me viene. ¿Por qué? Porque yo no voy a Miami. O sea, sí está bonito Miami, ¿verdad? ¿Alguien ha ido? Está lindo, está bonito. Pero yo no voy para allá, yo voy a Guadalajara. Así que esa advertencia a mí ni me va ni me viene. Ahora, ¿qué viene a nuestras mentes? Hago esta pregunta general, pero piensa, respóndela tú en tu mente, en tu corazón. ¿Qué viene a tu mente cuando lees Hebreos que acabamos de leer y lees esta advertencia? Nadie verá al Señor. ¿Realmente eso es lo que te interesa? ¿O tú vas a Guadalajara? ¿Realmente eso es lo que te interesa? ¿Ese es tu objetivo? ¿Ver al Señor? Y aquí es donde se pone este asunto un poco ya más intenso, donde dices, ok, yo pensé que me iba a sentar y iba a escuchar un mensaje bonito que me motive. Sí, este mensaje intenta motivarte para que pongas tus ojos en el objetivo y que nos pongamos de acuerdo, porque la palabra dice que es una espada de dos filos que penetra, que divide. Entonces aquí la palabra hasta este momento, y apenas llevamos 10 minutos de la enseñanza, hasta este momento la palabra está dividiendo. ¿Cuál es tu objetivo? Y tú dices, ver al Señor. No había pensado en eso. No, ver al Señor. No, yo nomás quería cumplir con mi rito religioso de asistir a la iglesia y ponerle check. Fui a la iglesia, por lo menos en este mes fui, ¿no? ¿Qué viene a nuestra mente cuando leemos esta advertencia? Ver al Señor. ¿Es ese nuestro objetivo? La semana pasada, no sé si lo recuerdas, hablamos sobre adoración. Adoración. Nuestras vidas como adoración, como sacrificio vivo. Pueden ser nuestras vidas inaceptables para Dios cuando permanecemos airados con nuestro hermano. O sea, esa fue una advertencia. La advertencia fue, permanece airado con tu hermano y tu vida será inaceptable delante de Dios. Digamos que aquí te resumí toda la enseñanza del domingo pasado. Permanece airado con tu hermano y tu adoración y tu vida misma será inaceptable delante de Dios. Es más, será abominable, según el texto, Así que si tú dices, bueno, pues mi objetivo no es que mi vida sea aceptable a Dios, entonces sigo airado con mi hermano y con ese y con el que se me ponga enfrente. Al fin, que a mí, que mi vida sea aceptable a Dios, eso no me importa. Yo tengo otros objetivos. Pero ¿realmente me interesa entonces que mi vida sea como una ofrenda de olor grato? ¿O solo me interesa cumplir con una actividad que es correcta? Con una actividad que, está bien ir a la iglesia, está bien. A lo mejor tú piensas, sí, está bien ir a la iglesia, pero también está bien ir al boliche. También está bien ir al mall. Y yo hoy escogí ir a la iglesia. Pero el próximo domingo a lo mejor me dan ganas, voy al mall mejor. O voy al boliche. O voy al billar. O voy a, no sé qué otras actividades hay, no quiero darle ideas. Ahora, te voy a ayudar a responder a la pregunta con otra pregunta. Esto es reflectiva, esta primera parte. Porque si no dejamos clara esta base, el resto no va a cobrar mucho sentido. Te voy a ayudar a responder a la pregunta, ¿es mi objetivo ver al Señor? Te voy a ayudar a responderla con otra pregunta, por si no estás muy seguro todavía. Tus decisiones, tus acciones, ¿tienen que ver con el objetivo final de ver al Señor? Así como si mi objetivo es llegar al trabajo, mi decisión va a ser subirme al freeway que me va a llevar a mi trabajo. Mi decisión va a ser tomar la salida que me va a llevar a mi trabajo, porque ese es mi objetivo. Pero la pregunta es, si mi objetivo es ver al Señor, nuestras decisiones, nuestras acciones, ¿tienen que ver con ese objetivo de ver al Señor? Si tu respuesta es sí, mi deseo es ver al Señor, entonces no puedes desatender a la siguiente advertencia que está en el texto que estamos viendo de atrás para adelante. Es sin santidad. Diga, sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Si tu objetivo es ver al Señor, es imposible que lo logres sin santidad. En nuestro texto base, que es Hebreos 12:14, hay una palabra que es básica en el vocabulario religioso, en el cristiañol, ¿verdad? Es la palabra santidad. Cuando escuchas la palabra santidad, cuando escucho yo la palabra santidad, inmediatamente lo relaciono con algo religioso, con iglesia, ¿verdad? Como que viene a tu mente una serie de cosas, iglesia, padrecito, su santidad, cosas religiosas, ¿verdad? Sin embargo, la escritura nos da un panorama completo acerca de lo que es santidad. En el idioma hebreo hay dos significados primarios para la palabra santo. El primer ejemplo de estos dos es la palabra kodesh, que significa separado. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1.
Estamos viendo la primera palabra en el hebreo que traduce nuestra palabra santo, y es la palabra Kodesh. Génesis 12:1. ¿Lo tiene? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cómo era la tierra de Abraham? Porque nosotros lo leemos y decimos, sí, Abraham salió de su tierra, pero ¿cómo era la tierra de Abraham? La tierra de Abraham era, en este momento, si tú lees en tu Biblia, hay algo interesante, que es Abraham sin H. Abraham es con H, yo me llamo David, Abraham, pero con toda la A-H-A-M al final, súper laborioso para escribirlo cuando estaba en la primaria. Todo Abraham, yo, ¿por qué no mejor me llamo como Abraham, que estamos leyendo, ¿no? Que es el mismo antes de que se encontrara con Dios, de que obedeciera a Dios? Pero bueno, ¿cómo era la tierra de Abraham? La tierra de Abraham era una tierra entregada a dioses paganos, era una tierra pagana, y Dios lo llamó para que se apartara de su familia y de su tierra. ¿Sí va siguiéndome la idea? Dios llamó a Abraham y le dijo, sepárate, vete de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Ahí vemos Kodesh, ahí vemos santidad. Dios llamando a alguien y separándolo, incluso de su casa, de su tierra, de su familia, para llevarlo a un objetivo divino, a un objetivo de Dios. En el caso del pueblo de Israel, Dios separó para sí a un pueblo. Dios los separó y los sacó ¿de dónde? A ver, ayúdame a recordar, para que no se duerma. ¿De dónde sacó Dios al pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto. Una tierra, Egipto, era una tierra politeísta, una tierra que adoraba muchos dioses. Dios los sacó de ahí, de la tierra de Egipto. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto pueblo era? Bueno, era mucho pueblo. Cada persona seguramente tenía un amigo, un conocido, un compadre egipcio. Y Dios, cuando llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto, ahí dejaron a su compadre, ahí dejaron a su amigo, ahí dejaron lo que tenían, incluso su casita. No sé, ¿qué tanto te puedes llevar cuando sales a un viaje? No te llevas todo, te llevas lo más importante. Y ellos dejaron muchas cosas ahí en Egipto para salir hacia la tierra que Dios les iba a mostrar. Levítico capítulo 11, versículo 45, dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir, subraya eso, subir, que os hago subir de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios. Seréis pues Kodesh, santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Qué nos muestra esto? Cuando Dios separa a alguien para que le adore, para que le sirva, para que sea su Dios, lo aparta de un entorno de corrupción, lo aparta de un entorno de paganismo, para llevarlo a donde será limpiado, a donde será purificado. Y eso es lo que nos muestra la segunda palabra que se traduce como santo. Esa palabra segunda que se traduce como santo es el vocablo hebreo kadosh, que significa sagrado, significa limpio, significa puro. La salvación, hermanos, tiene su origen en Dios. Eso nosotros lo creemos. La salvación tiene su origen en Dios. Y el hombre, mujer, el ser humano, no tiene ninguna participación en ella. Es decir, no es que yo era muy bueno y yo tuve la iniciativa. No, Dios tiene la iniciativa. Dios es, dice la palabra, la salvación es de Jehová, dice en Jonás. Es de Él la salvación. Es Él quien tiene la iniciativa. Solo Él la puede efectuar en el hombre. Pero en la santificación, ¿se entiende? Salvación es ese momento cuando te arrepientes de tus pecados, cuando crees, confías en el sacrificio de Cristo, eres una nueva criatura. Eso lo hace Dios. Nosotros no hacemos nada. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero la otra etapa, cuando nosotros pasamos de ser salvos, entramos a un camino que se llama la santificación. En la santificación nosotros de manera activa participamos. Por supuesto que fortalecidos con la gracia de Dios. Y nos purificamos. Es un camino que nosotros, un sendero como el de Israel, que vamos subiendo en santificación. Y esta época del año es una buena época, ya lo vamos a ver más adelantito, es una buena época en la que podemos evaluarnos. ¿Qué tanto he subido en mi santificación? La salvación ya inició, si eres salvo. Si ya creíste, ya inició, ya eres salvo, que bien. Entraste ahora el camino de la santificación, por si no lo sabías. Entraste al camino de la santificación. ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué tanto has subido? Bueno, ahí se lo dejo de tarea y lo vamos a ver también en otra enseñanza más adelante, ya a fin de año, ¿no? En esta santificación nosotros participamos de manera activa.
Así como en todos los objetivos que tenemos durante el día, de manera activa, hacemos cosas y no decimos, hay mucho tráfico, pues aquí me voy a quedar. Y ves el reloj. No, o sea, te lo saltas o a ver qué haces, ¿no? Si pudieras volar, vuelas, pero llegas al objetivo. Es activa la participación. Nosotros, por supuesto, vamos fortalecidos con la gracia de Dios y nos vamos purificando en ella. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? De verle. Eso es de lo que estamos hablando. Todo aquel que tiene la esperanza de verle, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, a quien veremos. Esto, hermanos, tiene sentido. El único Dios santo se relaciona únicamente con lo que tiene que ver con su naturaleza santa. Ahora sí, ya estamos entrando en materia. O sea, estamos hablando de Dios. No se puede hablar de santidad si no se habla de Dios. No estamos hablando de lo mismo si no está Dios en medio de todo esto. Dios es santo. Y Dios, por supuesto, que no se va a relacionar con nada que no sea santo como Él. Es imposible. Por eso hay un canto que nosotros cantamos que dice: tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Está extraído de un salmo. Él es santo, es apartado del mal. ¿Y nosotros? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que era santo sin Dios? No. Estábamos tan en nuestros delitos y pecados, así como Abraham en Ur de los Caldeos. Estábamos tan metidos en delitos y pecados, así como el pueblo de Israel en Egipto. Así estábamos. Unos más, otros menos, pero no le llegábamos al estándar. Por eso Dios envió a su Hijo. Dios envió al Mesías. Y escuchen la enseñanza del viernes para ampliar el tema. Pero Dios hizo eso para poder entonces relacionarse con nosotros. Ese Dios santo no podía aceptar corrupción porque ninguna maldad hay en Él. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice el apóstol Juan en esta visión del Apocalipsis, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir ¿qué? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo cantamos, ¿verdad? Santo, santo, santo. Pero imagínate los ángeles cantando, los 4 seres vivientes con 6 alas, cantando esto, que no cesaban día y noche. Cuando le veamos, como dice la palabra, no cesaremos de decir santo, santo, santo. En su palabra Dios nos revela su esencia. Dios mismo se revela a nosotros de esta manera: santo, santo, santo. No hay ningún otro atributo en la Escritura que se repita 3 veces, así como la santidad de Dios. El mundo prefiere y le conviene más enfatizar ese atributo de Dios que es el amor. No es que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. No importa cómo viva yo, pues Dios sabe, Él es amor. Sí, es amor, es cierto. Pero Él resalta santo, santo, santo. En la cultura hebrea, cuando se repetían las cosas, quería decir que estaban enfatizando algo. Así como cuando nosotros gritamos, los mexicanos somos más de gritar, ¿no? Así, ¡ciérrale! Así como, ¡ábrele! Así como más de gritar, ¿no? Bueno, el hebreo también, pero cuando era de escribir, pues le ponía énfasis y lo repetía varias veces. Dios nos revela su esencia: santo, santo, santo. Y a nosotros, sus hijos, se nos manda ser santos. Yo leí esta semana algo que tiene mucho sentido. ¿Qué tan santo eres? ¿Qué tanto obedeces? Simple, ¿no? Santidad, obediencia. Dios le dijo a Abraham: salte de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Y sin saber a dónde ir. Santidad siempre tiene todo que ver con obediencia. Y así tú vas a verlo por toda la Escritura, que santidad tiene que ver con obediencia. Así que si tú no eres bueno para obedecer, entonces no eres santo, ¿no? O sea, hay que ser más santo, hay que purificarse más. Conforme vamos en nuestra vida santificándonos más en la palabra, nos vamos volviendo más dóciles, más obedientes. No cuestionamos, así como los niños: hijo, haz esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, no somos así. Dios nos dice: haz esto, y dices: lo hago. No le tengo que pedir a Dios un reporte y un programa para hacer lo que Él me dice que haga. Simplemente obedezco. Pero dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es 1 de Pedro 1:15. En toda vuestra manera de vivir, pues porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios
al enviar a su Hijo, al hacernos nuevas criaturas, nos da ahora el poder, nos habilita para poder vivir en santidad, para poder responder a este mandato de obedecer. Dios no solamente nos da una nueva naturaleza, nos da su Espíritu Santo y nos empodera para poder cumplir lo que Él nos manda. De otra manera, no. Alguien que no es cristiano, alguien que no es hijo de Dios, no le puedes exigir que sea santo. Por más que se lo digas, mira, en chino, en hebreo, en japonés, en lo que quieras, no va a ser santo. ¿Por qué? Porque no tiene todavía la nueva naturaleza, no tiene con qué. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y podemos obedecer este mandato de ser santos. El apóstol Pedro no deja nada fuera dentro de este pasaje que acabamos de leer. No deja, ¿te fijaste? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No dice sean santos el domingo. No dice sean santos cuando vayan a la iglesia. Y ay, si todos ponemos nuestra cara de santitos, ¿no? Y vas en el carro y dices, se te atraviesan y dices, hoy soy santo. Y vas, ¿no? Con tu santidad acá, todo lo que da. El santidatómetro está a todo lo que da y mira, pasan, se te atraviesan y tú, voy a alabar a mi Señor. Pero el lunes te quitas el traje de santo y entonces está el de Blue Demon, ¿no? Entonces se atraviesan y salen, ¿no? Dice el apóstol Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra vida debe de ser santa, hermanos, separada, pura. Tenemos todos los recursos, como dije, provistos por Dios mismos para vivir una vida santa. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con perdón, con relaciones santas, con nuestra vida santa? Nuestra santificación tiene que ver, no sé si lo alcancé a explicar correctamente, nuestra santificación tiene todo que ver con apartarnos del mundo para acercarnos a Dios. Eso es lo que he dicho hasta ahora. Nuestra santificación tiene que ver con apartarnos del mundo para acercarnos a Dios. Primero es la salvación y luego es la santificación. El problema es de que volteamos el asunto y decimos, no, tengo que dejar de fumar y entonces sí voy a la iglesia. Tengo que hacer esto y entonces sí Dios me va a aceptar. No, primero es salvación y luego es santificación. Y ahí es donde está el problema. Cuando no se predica el evangelio, se predican, quítate esto, ponte esto y no te pongas y no hagas. Y no pueden. Por eso la gente se frustra y se va. No, háblale el evangelio. Dios es santo, eres pecador, arrepiéntete, recibe al Señor como tu Salvador. Entonces, cuando Dios hace esa obra de regeneración, ahora sí puedes decirle, sed santo, que es lo que dice la palabra. Nuestra santificación tiene que ver con apartarnos del mundo para acercarnos a Dios. Nos apartamos del mundo, nos apartamos del pecado y nos acercamos a la santidad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo, ¿qué dice? ¿Ese es tu objetivo? ¿Que Dios te reciba? Ok, atiende lo que está antes. Sal de en medio de ellos, apártate de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Veamos unos versículos atrás de nuestro texto base, que era Hebreos 12. El primer versículo de Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay cosas, hermanos, si vemos ese texto, hay cosas que claramente nosotros sabemos que son pecados. Estoy hablándole a hijos de Dios. A quienes no son hijos de Dios, ese estándar puede variar. A lo mejor para ti puede ser, para un no hijo de Dios puede ser pecado tal o cual actividad, para otro sí, para otro, pero no. Hijos de Dios, estoy hablándole a hijos de Dios. Hay cosas que claramente sabemos que son pecado. Y no tienes que leerte ningún libro, el Espíritu te redarguye y te dice, eso no, eso es pecado. No tiene que venir el pastor y decírtelo, no tiene que venir no sé quién y decírtelo. El Espíritu Santo mismo que mora en ti, si eres hijo de Dios, te dice, eso no, eso es pecado, eso me ofende, eso es ilegal, eso, etc. Pero hay cosas en el texto, dice pecado, pero hay otra palabra que es la palabra peso. Tenemos que distinguir entre lo que es pecado y lo que no es pecado, pero es pesado. ¿Sí? Se parece, pero no es lo mismo.
Hay cosas que claramente son pecados, bueno, llamados estamos a apartarnos de ellas, pero hay cosas que no son pecado, pero son pesadas. Es un peso que nosotros mismos nos ponemos. Este peso tiene que ver se nos manda, a despojarnos de él, y tiene que ver con cosas que, sin ser pecaminosas en sí mismas, no contribuyen con nuestra santificación y por ende con nuestro objetivo final. Hay cosas que no son pecado en sí mismas, cosas materiales, por ejemplo. Un teléfono, pues no es pecado tener un teléfono. Lo que sí es pecado es que te la pases horas en el teléfono y desatiendas a tus responsabilidades normales. Y desatiendas la palabra de Dios, la oración, por estar en el teléfono. Entonces ya se vuelve un peso que estorba al llamado de santificación. Hábitos, por ejemplo. Bueno, el hábito, no sé, de jugar fútbol, pues puede, no es pecado definitivamente, pero cuando tú sustituyes el lugar que tiene Dios por ese hábito, que no es malo, bueno, pues entonces está estorbando a tu objetivo final. Espero estarme dando a entender, y cada uno de nosotros ya estamos pensando, y deberíamos, ¿no? ¿Qué hábito o qué costumbre no es pecado, pero me aparta de la comunión con Dios? Es decir, estamos estableciendo que santidad es separación. Tú hoy separaste de tu tiempo para estar aquí. Y bueno, si somos de aquellas personas quienes planeamos a largo plazo, decimos, ok, el mes tiene tantos domingos, pues yo tengo planeado estar todos los domingos aquí, ¿eh? O sea, eso está en mi plan. A menos de que, no sé, algo me pase, no voy a estar acá. Pero está en mi plan. Domingo, viernes, un sábado al mes. Los otros 3 está disponible para que usted haga lo que usted quiera. Un sábado al mes, esto lo he dispuesto. ¿Por qué? Porque el hecho de estar aquí, respóndame sí o no, ¿contribuye o no con mi santificación? Sí, ¿verdad? El hecho de estar aquí el viernes, ¿contribuye o no con mi objetivo de santificación? A ver. Sí. El hecho de estar aquí un sábado al mes, si es hombre o es mujer, un sábado al mes, ¿contribuye? Sí. Si eres joven, un sábado al mes, el tercero del mes, ¿contribuye para tu santificación? Sí. Bueno, entonces aquí estamos. Pero si tu objetivo es otro, vas a preferir estar en cualquier otro lado que no contribuya con tu santificación, porque mi objetivo no es ver al Señor, mi objetivo es cumplir con una actividad religiosa. Si nuestro objetivo final es la gloria de Dios y entendemos que se nos manda a vivir vidas santas, hay que entender lo que esto implica, hermanos. Implica despojarnos de cosas, de costumbres, de actividades y de personas que nos estorban para nuestro objetivo final. Porque también hay personas quienes nos estorban para nuestro objetivo final. Y ahorita voy a hacer una clara distinción en esto, porque ser santos es ser separados del pecado y separados de todo peso que nos estorba para nuestra carrera de santificación. Y esto incluye también personas, y aquí es donde lo estamos ya relacionando con el perdón, con las vidas santas, con las relaciones santas. 1 Corintios 15:33, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Es decir, la palabra de Dios nos manda a predicar el evangelio. Obviamente les vamos a predicar a pecadores, pero hay una distinción entre predicarle a alguien y relacionarte con ese alguien, y esa relación te involucra en sus actividades, en sus cosas. Y al final termina tu día y pasaste 2-3 horas con una persona que no te edificó y que tampoco tú le edificaste. Entonces fue tiempo perdido que no contribuyó a tu santificación, que no contribuyó a nuestra santificación. Despojarnos de malas compañías no necesariamente implica decirles, ya no me llames más. O sea, no estoy diciéndote eso. Que le digas, ¿sabes qué, compadre? Ya, yo soy cristiano y voy a hacerme santo, y tu compadre se va a quedar así como que, santo, ¿no? El mascarado de plata, que no sé, ¿no? Y me voy a hacer santo, así que ya no me llames más. No me quiero juntar contigo porque la Biblia dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. Así que córtalas. No te estoy diciendo eso, hermanos. Es más, ni es necesario hacer eso. No es necesario hacer eso. Viendo nuestro texto base de Hebreos 12:14, ahora sí vemos la primera parte, dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y esto ya involucra directamente relaciones interpersonales. Porque si vamos a hablar de paz, diga paz.
tenemos que entender a qué paz nos estamos refiriendo. ¿A qué paz la Biblia se está refiriendo? ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque hay una paz que es la paz del mundo. Es una paz hipócrita. Dejémoslo en política. Es una paz política. Es la paz que tiene un objetivo. ¿Sí? Una paz política tiene un objetivo y tú ves al presidente de un país con el presidente de otro país, quienes no se pueden ver ni en pintura, pero hay una cumbre presidencial de no sé qué y se sientan en la misma mesa y se saludan y hasta se ponen para la foto. ¿Por qué? Porque su objetivo es salir en la foto, ¿verdad? Que se hable bien de ellos. Eso es la paz política del mundo. Bueno, Jesús hace una clara distinción y dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y la distinción de Jesús es, yo no se las doy como el mundo la da. Así que cuando hablamos de paz, tenemos que hablar de esta paz, de la paz santa, de la paz bíblica. Y eso es a lo que se refiere Hebreos 12:14. La paz que Jesús no es la paz de Jesús es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa la razón humana. ¿Por qué? Porque la paz del mundo está dispuesta a comprometer sus valores para quedar bien con todos. ¿Sí o no? Esa es la paz del mundo. O sea, yo como quiero estar en paz, se dice así coloquialmente, yo quiero llevar la fiesta en paz, entonces yo no apruebo mi moral, estoy hablando de alguien en el mundo, mi moral no coincide con el homosexualismo, por ejemplo, ¿verdad? No coincide mi moral. Yo tengo claro mi moral, hasta ahí da. Entonces, tengo a alguien quien es homosexual, ¿verdad? Entonces, como quiero llevar la fiesta en paz, me meto con él a platicar y te empieza a platicar de su pareja, etcétera, etcétera. No, sí, chido, no, bueno, pues a ti te funciona bien, perfecto, adelante. ¿Por qué? Porque por dentro no lo acepta, ¿verdad? Pero como quiere llevar la fiesta en paz, jamás se atrevería a expresarle su punto de vista moral. ¿Por qué? Porque eso va a romper la paz. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esa es la paz del mundo, la cual está dispuesta a comprometer sus valores para quedar bien con todos. Pero nuestro objetivo, ¿cuál es? Ver a Dios. Nuestro objetivo no es agradar a todos los hombres. Es imposible agradar a todos los hombres, estar bien con todos los hombres, hermanos. Seamos realistas, ya no quiero decir seamos bíblicos, seamos objetivos. Es imposible estar en paz con todo el mundo, inclusive esa persona quien está dispuesta a sacrificar sus valores morales para estar supuestamente en paz, en algún momento no va a estar en paz con alguien. Dice la palabra en Gálatas 1:10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que nuestro objetivo no es agradar a los hombres. Nosotros, los hijos de Dios, los llamados a ser santos, no estamos dispuestos a comprometer la verdad y la santidad para agradar a todos los hombres. Porque si nuestro objetivo es agradar a todos, en algún momento nos vamos a ver en esa decisión de comprometer la verdad por estar en paz con alguien. Y nosotros no se supone que hagamos eso. No se supone que hagamos a un lado la verdad de la palabra de Dios por estar bien con alguien. Por eso dije que no era necesario que le dijeras a tu compadre, córtalas, ya no me junto contigo. Cuando tú te mantienes firme en la palabra de Dios, inmediatamente se empieza a encender el asunto. Empiezan a haber esas separaciones, empiezan a haber esas divisiones en la familia. La paz del verdadero evangelio, hermanos, es esta: buenas noticias. El hombre era enemigo de Dios y Dios, que tenía todo el derecho y toda la justicia para aniquilar al hombre, para que no quedaran más que los puros guaraches ahí, y ni los guaraches. Dios fue tan amoroso, fue tan bueno, que dio a su Hijo Jesús para que hubiera reconciliación entre Dios y el hombre. El hombre no se puede reconciliar con Dios de otra forma. Esa es la buena noticia del evangelio. Tómala o déjala. Pero esa es la buena noticia del evangelio. Y para los que creen en la verdad, es buena noticia. Pero para los que quieren permanecer en la mentira, para quienes quieren permanecer en el pecado, es mala noticia. Para quien quiere vivir en la mentira, para quien quiere vivir en el pecado, esa es mala noticia. Y dice, ¿sabes qué? No, en esta iglesia son bien legalistas. En esta iglesia son bien religiosos. Yo pensé que eran más buena onda. No, mejor me voy a la iglesia de allá. Porque en esa, mira, me hablan de cómo voy a prosperar en el trabajo. Me hablan de que todo me va a ir bien. No importa cómo viva. Que Dios tiene buenas cosas para mí, que todos los días van a ser viernes, que mi mejor vida ahora, que declare no sé qué. Bueno, está bien. En esta
vamos a predicar lo que dice la palabra, porque mi objetivo no es quedar bien con usted, lo digo con todo el respeto y con todo el amor. Mi objetivo es predicar el evangelio, y eso implica que a lo mejor yo le voy a caer gordo a usted. Porque yo no, sino la palabra está hablando y está dividiendo y está exponiendo y está evidenciando, y eso pues curiosamente no nos gusta, pero lo necesitamos, ¿verdad? Esto, la paz del verdadero evangelio, nos va a separar de muchos, hermanos. Me va a separar de muchos, y lo ha hecho. Y peor aún, va a crear hostilidad en contra de nosotros. A nadie nos gusta estar mal con nadie, y mucho menos nos gusta que estén enojados con nosotros y que nos vayan a dañar, que nos vayan a atacar. Pero fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 10:34. Dice: no penséis que he venido para traer la paz. Ah, caray. Tú dices, ¿cómo? Pues no dijiste que mi paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, se está refiriendo a la paz según el mundo. No penséis que he venido para traer la paz del mundo a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Claro, el hombre que abraza el evangelio, que abraza la verdad, que vive una vida en santidad, que se tomaba 10 caguamas con su papá mientras que echaban la loza, ¿sí? Le crea conflicto con el papá. Claro, porque ¿qué pasó, hijo? ¿Y las caguamas? No, papá, no hay caguamas hoy, ¿sí? Caguama es una cerveza familiar, ¿verdad? Para los que nos ven en otros países. Kawasaki se dice en chino, ¿no es cierto? Entonces, como ya no hay eso, hay una vida santa, hay una vida distinta, el papá empieza a odiar al hijo, a aborrecerlo. Eso es a lo que se está refiriendo Jesús. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, porque claro, cuando se juntaban para ver Laura y cómo se desgreñaban y después se hablaban de la vecina, y no, que la vecina con el vecino, y que sí, que no, que bla, era la chismeadera, pero a todo lo que da, ¿no? Era una chismeadera de aquellas. De repente llega la hija con su mamá y le dice: oye, hija, sí, fíjate que la vecina, no sé qué. Y tú le dices: oye, mamá, fíjate que fui a la iglesia. Porque eso es de la abundancia del corazón, habla tu boca. Y como estás llena de la palabra, de tu boca sale, dice la palabra, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, de tu interior ya no corre argüende, chisme, especulación, mala onda, todo negativo, todo lo ves mal, todo. Vas a comer, no me gustó. Te estacionas, no me gustó cómo estacionaste. No, todo mal, todo mal. Es que en tu corazón algo no está bien. Pero cuando el Señor te transforma y estás lleno de la palabra, en esta santificación, estás ante el chisme y sale de tu corazón: mira, mamá, fíjate que estoy leyendo un libro, no sé, esto escuché en la iglesia, tal y tal, y estoy orando por no sé qué. Y tu mamá así como que: ¿y esta qué le pasa, no? ¿Qué mosco le picó? Entonces le incomoda, por supuesto, porque como no hay enganche ahí con la mala onda, se empieza a ver esta disensión, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque son a los que tienen más cerca. Son los primeros que se dan cuenta que alguien se convirtió. Y ves familias quienes, por ejemplo, se convierte el varón y se le arma el problema con la esposa, porque la esposa le incomoda la santidad de su esposo. Y he llegado a escuchar mujeres quienes dicen: ¿sabes qué? Yo prefiero a mi esposo borracho que aleluya, porque ahora no me deja irme al baile. Y a mí me decían la chona y me iba al baile. Y no, ¿sabes qué? Mejor lo prefiero que se quede borrachito ahí en la casa y que me deje irme al baile, ¿verdad? A que se vaya a la iglesia, y porque me hace sentir mal, porque cuando sale con su corbata y todo, pues a mí me hace sentir mal, porque yo todavía huelo a borrachera del día anterior. O sea, no. Entonces empiezan esas divisiones en la casa, porque es a quienes tenemos más cerca. Romanos capítulo 12, versículo 14. Porque la verdad del evangelio, hermanos, trae división. No es que andes buscando enemigos, no es que andes buscando enemistarte con todos, sino que tu misma vida santa te crea enemigos, crea divisiones. La palabra nos dice qué hacer con esos quienes por causa de la verdad ocurre una separación y se vuelven hostiles contra nosotros. Jesús lo advirtió, dijo: los van a perseguir por causa de mi nombre. No por causa de que tú le vas a un partido político, tú eres republicano y tú eres demócrata, tú eres vegano y yo soy carnívoro. No, porque esas son cosas triviales. Jesús dijo: van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Eso dijo Jesús. Pero aquí vemos en la palabra, en Romanos 12:14,
¿qué es lo que el Señor nos manda hacer con esos con quienes estamos divididos? Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Estamos hablando de quiénes? De personas inconversas. Sería una locura estar nosotros peleados con quien Dios amó, con quien Dios espera que se arrepienta. Desear verlos destruidos, desear vengarnos, estar amargados. Oye, espérate, ya suficiente juicio tiene esa persona, que va al infierno, por cierto, como para que tú todavía le desees que le dé varicela o que le dé no sé qué. O sea, ya suficiente juicio tiene sobre su vida. Entonces dice la palabra, bendice a los que te persiguen. Y eso lo vemos en la historia. Vemos cómo los cristianos bendecían a los que los estaban quemando en la hoguera. Vemos cómo el apóstol Juan, vemos cómo bendecía a quienes lo iban a matar, lo iban a arrestar. Lo antes dicho, hermanos, incluye nuestras relaciones con quienes no conocen a Cristo. Y este es el llamado. En tu casa, aquellos quienes no conocen a Cristo, quienes te hacen el feo, quienes te tiran mala onda, te ponen en el Facebook, ay sí, mi cuñada, la leyita y no sé qué. Bueno, dice la palabra, bendícelos, no los maldigas. Pero también hay ocasiones en las que en la iglesia la paz se fractura. Ya dejamos a los del mundo a un lado. Y hay ocasiones en las cuales en la iglesia, con los hijos de Dios, la paz se fractura. En medio de todo esto, hermanos, se nos manda en Hebreos 12:14, sigan la paz con todos. Seguir habla de buscar, habla de procurar. Así como cuando sales de tu casa hay tráfico y procuras, sigues rutas alternas porque tu objetivo es llegar. Si tu objetivo es ver a Dios y la paz se fractura en medio de hermanos, busca, procura, ¿qué? La paz, no la del mundo. La del mundo te va a decir, ¿sabes qué? Ay, sí, hola, ¿no? Esa es la paz del mundo, la paz política. Yo quiero verme bien, por eso te saludo, pero por detrás, ¿no? Por detrás hablo y hago y digo de ti, de lo que eres de lo peor, ¿no? Pero cuando te veo, esa es la paz del mundo, esa es la paz política. Mi objetivo no es seguir la paz, ver a Dios, sino estar en paz políticamente y verme bien yo, salir bien en la foto yo. Ya hablamos en la enseñanza del domingo pasado acerca de Mateo 5:23. Que era, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, anda, ve, reconcíliate con tu hermano sin hacer mucho ruido. No sé cuántos de ustedes pusieron en práctica la enseñanza del domingo pasado, pero si no, todavía la puedes hacer, ¿no? Pero también vimos que en Mateo 18, acerca de la disciplina en la iglesia, es decir, la enseñanza del domingo pasado nos confrontó para tomar la iniciativa, para buscar, para procurar la paz, tomar la iniciativa para estar en paz. Y Mateo 18, el cual ya estudiamos, nos habló del proceso que debemos de seguir nosotros para estar en paz con nuestro hermano, para seguir la paz que es la paz de Dios, no la paz política. La paz política es, hablando cristianamente, ¿cómo pudiéramos aplicar la paz política hablando dentro de la iglesia? Ok, mi hermano o esta persona está en pecado, lo sé, no me lo dijeron, no lo especulé, no, está clarísimamente está en pecado. La paz política me dice, bueno, pues yo quién soy para juzgar, ¿verdad? Hasta se pone bíblica la onda. Y digo, aunque esté en pecado, ¿verdad? Aunque esta semana salieron en las noticias, ¿no? Los vieron muchos, el reportaje que hizo tanto escándalo que hablan acerca de los magnates de Dios y toda esta onda, ¿no? Y alguien salía ahí que decía, pues a mí no me importa qué hagan con el dinero. A mí su mensaje me ha traído paz y no sé qué, me ha ayudado mucho. Bueno, ok. Eso es la paz del mundo. Es sacrificar la verdad de la palabra de Dios por lo que me hace sentir bien a mí. Por lo que yo creo que está bien. Entonces, sé que la persona está mal, sé que está en pecado y yo no hago nada. Todo bien. No le advierto de su pecado. Es más, hasta me siento con él. Es más, hasta me hago cómplice de él. Bueno, esa es la paz del mundo. Ya lo vimos en Mateo 18. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ir con el hermano uno a uno. Y es más, y eso lo vimos en la semana pasada. ¿Cuántas veces? Bueno, hay que agotar todos los recursos. Porque mi objetivo no es destruir al hermano. O no es destruir a la persona. Mi objetivo es ver al Señor. Es tener relaciones santas dentro de la iglesia. Que si veo que la persona está en pecado, como no lo quiero ver destruido, como no quiero ver que sufra las consecuencias del pecado, por amor a él, voy y lo advierto, voy y lo amonesto, voy y lo exhorto con la palabra. Pero es posible que no. Es posible que no me oiga. ¿Qué hago? Bueno, pido ayuda. Ayúdame a ayudar al hermano.
Voy con un testigo o dos y tratamos de hacerlo ver en razón. No es así como que lo queremos crucificar, queremos ayudarlo. Pero es posible que no me oiga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces sí, ya hay que decirlo a la iglesia. Entonces, la iglesia, toda la iglesia no lo ve como el leproso, sino que ya entre todos, ahora sí le hacemos un montón y vamos para ayudarlo a que se restaure, para que salga de su pecado. Pero si la persona dice, yo no pequé, lo que yo hago no es pecado. Bueno, pero tú lo ves claramente que es pecado. ¿Qué dice la palabra? Dice, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. Romanos 12:18, perdón. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Inicia diciendo, si es posible, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso? Si es posible, ¿sí? O sea, vas saliendo de tu casa, vas saliendo del trabajo, vas para tu casa y te dice tu esposa, mi amor, si es posible, pasa y compra 1 litro de leche. O sea, si puedes, si no, pues no hay problema, o sea, lo compramos después, pero si te es posible. ¿Eso qué implica? Implica una imposibilidad, implica que, no sé, ya a lo mejor ya te andaba del baño y llegaste directo a tu casa, ya no pasaste a la tienda y no hiciste, no te fue posible. El apóstol Pablo está diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque es posible que no sea posible. Porque hay una probabilidad de que tú agotas todos los recursos, tú haces todo lo que la palabra de Dios te dice y aún así no puedas estar en paz con todos los hombres, incluyendo con quienes no creen, pero incluyendo también con quienes dicen que creen o con quienes creen que creen. ¿Se entiende? Es posible y existe la probabilidad de que la otra parte no esté dispuesta a estar en paz. De que tú sí quieras estar en paz, pero que la otra parte no esté dispuesta a estar en paz. Que diga, ¿sabes qué? Yo aquí me aferro, yo aquí me quedo, lo que yo hago no es pecado y háganle como quieran. Y es más, tú eres esto y tú eres lo otro. Ahí no es posible. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el pecador que no se quiere arrepentir? ¿Lo vas a consentir? ¿Vas a decir, ay, es que yo como lo quiero mucho? Eso es la paz política del mundo. Es hacer la palabra y decir, Señor, sí, tú dices Mateo 5:33, tú dices Mateo 18, pero yo pienso que mi idea es mejor. Así que aprende de mí, Señor. Esa es la actitud. Esa práctica nos revela esa actitud. Es decir, ya dejaste tu ofrenda, trataste de reconciliarte con tu hermano, o sea, ya dejaste tu ofrenda a un lado, trataste de reconciliarte con tu hermano y nada. Ya, esto es un caso extremo, ya fuiste a solas, ya fuiste con testigos, ya lo dijeron a la iglesia y nada, ni a la iglesia oyó. ¿Qué se hace en esos casos? Y es interesante porque esta serie surgió de esta enseñanza. O sea, es muy importante que usted le ponga atención a esta enseñanza, porque esta enseñanza yo la tenía desde hace mucho tiempo, pero el Señor me dijo, espérate, primero tienes que poner una base teológica, para que estén todos en el mismo canal. Así que cuando escuchemos esta enseñanza, filtrémosla por las 20 enseñanzas anteriores. Cómo Dios nos perdona, cómo Dios es santo, cómo Dios es justo, qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, qué es el perdón, qué es la paz. Todo eso lo hemos visto en esta serie. Y si no lo ha escuchado, escúchelo, está disponible gratis en SoundCloud. Así que, ¿qué se hace en los casos como estos? En donde ya, o sea, se agotaron todos los recursos y no se puede estar en paz con la persona. Bueno, yo te voy a dar 5 consejos para esas pocas ocasiones, porque quiero resaltarlo, son pocas las ocasiones. No es que estos 5 consejos van a guiar nuestra vida y los vamos a aplicar con todos, no. Los consejos están anteriormente. Es en cuanto dependa de ti, agota todos los recursos bíblicos para reconciliarte con tu hermano, para hacerlo salir de su pecado, para verlo caminando en la senda de la santidad. Piensa en tu objetivo, pero ahorita lo vamos a ver. Primeramente, el primer consejo es guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra, porque de él mana la vida. Tu manera de vivir tiene que ver con tu corazón. Si tú permites que en tu corazón entre rencor, si tú permites que en tu corazón entre amargura y eche raíces, y así se va a ver tu vida. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Así se va a ver tu vida. Pero guarda tu corazón. El perdón, hermanos, y esto quiero que quede bien claro, el perdón es una decisión. Hay 2 partes dentro del perdón, ¿sí? El ofensor y el ofendido. Si tú eres el ofendido y el ofensor nunca te pide perdón, tú no te puedes quedar en modo ofendido.
Tú tienes que decidir perdonar a la persona. No puedes estar atado a la persona a quien te ofendió y nunca te pide perdón y después se muere, a lo mejor ya hasta se murió y tú vas a permanecer así. No, perdonar es una decisión. Después, si me pide perdón, lo perdono. Y mientras me quedo amargado todo. No, eso es una decisión. Perdonar es una decisión. No olvides que el perdón depende de quien lo otorga. Porque por otro lado, alguien puede pedir perdón y el ofendido no lo puede perdonar. Entonces esto nos revela que el perdón es una decisión. Si la otra persona no lo acepta, es la otra persona quien sigue esclavizada al pecado. Pero si tú decides perdonar, tú eres libre. ¿Sí? ¿Eres libre para qué? Para adorar a Dios. Tu ofrenda, tu vida es acepta delante de Dios. Tu religión no es vacía, no es hueca, sino que es algo que es vivo, que es real, que es santo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Aquí vemos un ejemplo como la iglesia de Corinto, en su mayoría, estaba como en contra de Pablo. Estaba como que se resistían a él. Y Pablo hacía su mayor esfuerzo por estar bien con la iglesia, no porque él quisiera verse bien, sino porque amaba a la iglesia. Porque quería ver esa iglesia que fuera una iglesia santa, que fuera una iglesia pura, que fuera un grupo de hermanos quienes maduraban en la fe, quienes dejaban de ser niños, dejaban la lechita y, ay no, pues no sé si voy a ir a la iglesia hoy, porque está lloviendo, porque hace frío, porque hace calor. No, Pablo quería que salieran de ahí. Sal de tu inmadurez y de tu lechita, porque Dios te quiere llevar a la madurez, a que comas carne, a que enseñes a otros, a que animes a otros. Dios te quiere sacar de ahí. No puedes estar toda la vida en el kinder. Eso es lo que Pablo quería hacer. No quería quedar bien, no quería que se tomaran la foto con él, no quería que ay, viene Pablo, bravo, Pablo. No, a Pablo decía, todo lo que yo hice, todo lo que yo logré en el judaísmo, circuncidado el 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, discípulo de Gamaliel, todo eso es basura. ¿Por qué? Porque mi objetivo es ganar a Cristo. Mi objetivo es ver a Dios. Y dentro de ese ver a Dios hay relaciones interpersonales. Y mi objetivo, lo que contribuye a mi santificación, decía Pablo, es que estos hermanos de la iglesia de Corinto se santifiquen, que salgan del bache, de la amargura, del resentimiento, de sus rollos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, sálganse de ahí y vayan a la madurez. Segunda de Corintios 6:12 dice, no hay falta de amor. Es la Nueva Traducción Viviente de nuestra parte. Hablando Pablo por los demás apóstoles, ¿no? No hay falta de amor de nuestra parte, decía Pablo. Pero ustedes nos han negado su amor. Fíjate qué fuerte, ¿no? Ya es algo colectivo. ¿Por qué? Porque Pablo no les andaba dorando la píldora a los corintios. Pablo amaba a los corintios y los amaba tanto que los confrontaba con su pecado. Los amaba tanto que les predicaba la palabra. Y les decía, ha sido necesario que ya tenga que darles todavía leche y no viandas. Entre ustedes hay divisiones, entre ustedes hay contiendas, se vienen borrachos a la cena del Señor. Hay pecado entre ustedes. Ven a alguien quien está en pecado y en vez de exhortarlo bíblicamente, lo dejan entrar y le dicen, sí, siéntese acá, mi hermanito adúltero, aquí está todo bien. Siéntese acá, mi hermanito estafador, aquí mire, paz y amor, aleluya. ¿Verdad? Y Pablo decía, están envanecidos. Hablan en lenguas, sí, profetizan y todo, pero están envanecidos. Han dejado que los dones, han dejado que lo externo, que la apariencia cubra la santidad. Y han sacrificado la verdad por el disque amor, por la paz mundana. Y Pablo los reprendía y a los corintios no les gustaba. Los corintios decían, ay no, Pablo esto. Y le ponían un montón de peros a Pablo de tal modo que Pablo tuvo que escribir esta que conocemos como la segunda carta para defender su ministerio. Para decirles, yo no ando detrás de su lana, yo no ando detrás de su dinero. Decía Pablo, si es necesario, yo trabajo. Es más, yo he renunciado a mi derecho de tener un sueldo dentro de la iglesia para no hacerles de tropiezo, porque sé que están muy revueltos en su asunto. Decía Pablo, yo he aprendido a tener abundancia como a tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo defendía su ministerio de esta manera.
A mí me interesan, ustedes decían, no hay falta de amor de nuestra parte. Nosotros los amamos como apóstoles. Pablo decía, yo los amo, pero ustedes nos han negado su amor. Ustedes han puesto una barrera. Ustedes han dicho, no, hasta aquí, hasta aquí. Y han puesto pretextos. Y no, cuando pase esto, entonces sí voy a ceder. Cuando esto, y ponen un montón de excusas para no ceder. Porque sabían que el abrirle las puertas a Pablo, como su pastor, como su apóstol, implicaba un cuidado personal. ¿Cómo estás en tu vida espiritual? Ya no, soy de Pablo, soy de... No, espérate. ¿Cómo estás en tu vida espiritual? ¿Oras lo suficiente? ¿Tienes una de estas? Sí. ¿La lees? ¿Te preocupas por otros hermanos? ¿Cómo están? No, ¿verdad? No, era más fácil Era más fácil estar de pleito con Pablo. Era más fácil estar de pleito con quien buscaba su bienestar espiritual. Porque ¿sabe qué? Pablo sabía que Dios lo había llamado. Pablo sabía quién era. Pablo sabía porque tuvo un encuentro con Cristo en camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo sabía que Dios tenía un llamado para él y caminaba sobre ese objetivo. Así que no había ningún interés, ninguna agenda de parte de Pablo. Es decir, el hecho de que la iglesia de Corinto, en su mayoría, le haya negado el amor a Pablo, eso no le iba a impedir a Pablo que cumpliera su objetivo. Eso no le iba a quitar a Pablo ser quien era, porque no dependía de la iglesia de Corinto, dependía de Dios, quien nos tiene por dignos poniéndonos en el ministerio, quien nos llama, quien nos da dones, quien nos da autoridad, dependía directamente de Dios y no de la iglesia. Por eso Pablo podía decirles, no hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Entonces aquí vemos cómo Pablo guardaba su corazón, ¿verdad? Pablo estaba guardando su corazón, no decía, pues sí, háganle como puedan, yo les sigo. No, Pablo se interesaba y guardaba su corazón. Segundo consejo, aprende a diferenciar entre la ofensa personal y la ofensa a la gloria de Dios. Esto lo hemos repetido reiteradamente en esta serie. Una cosa es la ofensa personal, o sea, lo que alguien te dice a ti, esa, hazla a un lado, o sea, ubícala. Esa persona me ofendió, me calumnió, me difamó, incluso un hermano en Cristo me calumnió, me difamó, o alguien quien dice que es hermano. Pero eso es ofensa personal. Yo la paso por alto. La paso por alto y digo, sí, no me gusta que digan mentiras de mí, pero lo hago a un lado. Pero cuando es la ofensa a la gloria de Dios, ahí esa es otra cosa. Hay que aprender a diferenciarlo. El apóstol Pablo, hablando de él, también le pidió al Señor que no tomara en cuenta el que nadie lo acompañó en ese interrogatorio inicial en el que pudo ser juzgado de muerte. O sea, Pablo iba a ser juzgado de muerte, iba a haber un interrogatorio, ¿y qué crees? Nadie se acordó de él, de sus amigos. Nadie. Tenía muchos amigos, ¿verdad? En el ministerio, muchos compañeros, pero ¿qué crees? Nadie se acordó de él. 2 Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Y no lo decía Pablo amargado, sí, nadie estuvo conmigo, sino que todos me desampararon. Todos lo desampararon. No decían, yo no me voy a parar ahí donde está la migra porque peligro y también a mí me lleva, ¿no? Nadie se apareció ahí con Pablo, nadie lo quiso acompañar. Fíjate lo que dijo Pablo, no les sea tomado en cuenta. Pablo, continuamos con él, habló distinto. Fíjate bien, estamos dentro de 2 Timoteo, ahora vamos a ver el versículo 14, 2 versículos atrás. Habló distinto Pablo de un personaje del que se cree que era un cristiano que había abandonado la fe y que ahora estaba aportando información falsa para destruir a Pablo y con el fin de que no se predicara más el evangelio. Este personaje se llama Alejandro. Dice 2 Timoteo 4:14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, ese sí. A los otros que no les se ha tomado en cuenta. Pero a este apóstata, que el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Por qué? Porque estaba interrumpiendo la obra de Dios, estaba ofendiendo la gloria de Dios, trataba de destruir el plan de Dios con la iglesia. Guárdate tú también de él, le dice a Timoteo. Aguas, cuidado con Alejandro, aguas, guárdate de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Le decía, no te quieras pasar de bueno con Alejandro,
ya fuimos varios, ya lo exhortamos, ya tratamos bíblicamente todo lo que hay que hacer y no quiere arrepentirse. Sigue causándonos muchos males o intentando hacerlo. Bueno, cuidado, Él ya está en manos de Dios. Él ya dijo, ¿sabes qué? Iglesia, hágase un lado. Dios y yo nos ponemos y a ver cómo nos toca. Esa es la condición de aquellos quienes rechazan la disciplina en la iglesia. No te quieras pasar de bueno, guárdate, cuidado, cuida tu cartera, cuida a tu mujer, cuida todo, guárdate de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. La historia registra una anécdota que no está en la Biblia, esto es historia, de cómo los discípulos, hermanos, no estaban dispuestos a sacrificar la verdad por la paz del mundo. No estaban dispuestos, no eran políticos los discípulos. Si hubieran sido políticos, hubieran salido en las noticias, hubieran escrito libros, hubieran ido a las alfombras rojas, si hubieran sido políticos. Pero no fueron políticos. Ellos no estaban dispuestos a sacrificar la verdad por la paz y por la popularidad y por agradar a todos los hombres. Y ese es el apóstol Juan, el apóstol del amor. Te voy a leer una porción de la historia. Dice, Ireneo, ese es un historiador, tras explicar el libro primero de su tratado contra las herejías, alguna de las más vergonzosas creencias falsas de Cerinto, este es su nombre, Cerinto, también expone por escrito en el libro tercero un relato no digno de olvido, según parece procedente de la tradición de Policarpo. Asegura que en cierta ocasión, entrando el apóstol Juan, el apóstol del amor, en unos baños, con la intención de lavarse y notando la presencia de Cerinto en el interior, se apartó del lugar y huyó en dirección a la puerta, pues no podía aguantar el permanecer en el mismo techo que aquel. Además, exhortaba con las siguientes palabras a los que con él se hallaban, que le imitasen. Decía Juan, huyamos, no vaya a ser que los baños se desmoronen porque está dentro Cerinto, el enemigo de la verdad. Este es el apóstol Juan, el apóstol del amor. Además que algunos se creen más buenos que el apóstol del amor. Pero esto nos lleva al tercer consejo. Déjale la venganza al juez justo. ¿Sí? O sea, Juan se estaba guardando de Cerinto, un hereje, un enemigo de la verdad, quien con sus palabras engañaba al pueblo, desviaba al pueblo, les interrumpía su santificación. Entonces Juan se guardaba de él, se cuidaba de él a tal grado que no estaba dispuesto a estar en el mismo techo. Porque Juan, en su perspectiva, acuérdate que Juan era un hombre que conocía a Dios, era un hombre amado por Dios, que había caminado con Jesús. Ahí nomás, ¿no? Entonces Juan en su cosmovisión decía, aquí hay un enemigo de Jesús, esto se puede caer. El juicio de Dios puede venir y mejor, como mi objetivo es llegar a la meta, ¿verdad? Que es ver a Cristo, como que todavía no me toca verlo, así que vámonos. Y vámonos, muchachos, córranle de aquí. Es lo que hacía Juan. Pero hay que dejarle la venganza al juez justo, ese es el tercer consejo. No debemos nunca, hermanos, de hacer justicia nosotros. Es decir, Juan no agarró un arma y lo destruyó. No fue con Cerinto a ponerse al tú por tú, porque ya, ¿qué iba a hacer? ¿Qué le iba a decir Juan a Cerinto? Arrepiéntete. Y Cerinto, ay, sí, me arrepiento. No, hay que sacarle la vuelta, según la palabra, ¿no? Guárdate de Alejandro el Calderero. Tal vez se nos pasa la mano si nosotros tratamos de hacer justicia. A lo mejor somos demasiado severos o a lo mejor nos quedamos cortos. Entonces mejor que Dios le pague, como dijo Pablo. Que Dios le pague a Alejandro. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Pablo lo entendía. Decía, que Dios le pague porque Él es juez justo y Él se va a vengar y Él va a pagar. Así que yo no tengo cheques para pagar esa venganza. Cuarto consejo, hay que estar listos para vencer con el bien. Hay que estar listos para vencer con el bien. Hay que estar preparados para hacerles el bien si lo necesitan. Es decir, Cerinto andaba a todo dar, Cerinto estaba en los baños, se iba a lavar y no le tengo miedo a nada ni a nadie, ¿verdad? Entonces ahí no había oportunidad de ayudarlo. Juan no lo podía ayudar porque él se ayudaba solito. Pero estoy seguro que si Cerinto hubiera estado en una necesidad, Juan lo hubiera ayudado.
Estoy seguro de que si Alejandro el calderero hubiera estado en una necesidad, Pablo le hubiera ayudado. Porque that's the Christian thing to do. Porque eso es lo que un cristiano hace. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No está hablando de que se va a incendiar, ya lo vimos esto. Está hablando de que lo va a ruborizar, de que lo va a avergonzar. Ese momento cuando un Cerinto, cuando un Alejandro el calderero toca fondo, ¿sí? Porque el hecho de que seguía caminando con salud era la longanimidad de Dios. Era la misericordia extendida de Dios. Porque no deberían de quedar sino solamente los guarachitos. Pero si estaba vivo, era solo por la misericordia de Dios. Pero dice la palabra que su fin, léete la carta a Judas. Y fíjate cuál es el fin de aquellos apóstatas. De aquellos quienes, habiendo conocido a Dios, quienes hubieron probado del evangelio, después se volvieron hostiles contra Dios. Se disfrazaron de piedad. Se disfrazaron de ovejas siendo lobos y engañaron y dividieron y destruyeron la iglesia. Quienes manosearon a la novia de Cristo, y no se hable más de eso. Van a tocar fondo, dice la palabra, que su fin es muerte, su fin es destrucción. Y habla muchas cosas más, que no es el tema ahora. Pero cuando toquen fondo, está preparado. Y escucha bien esto, no te deleites, no te burles, no nos burlemos, no digamos, ¡qué bueno! No hay que olvidarnos de eso. Cuando toquen fondo, hay que estar listos para darles de comer si lo necesitan. Hay que estar listos para darles de beber si lo necesitan. Hay que estar listos para pagarles una consulta en el médico si lo necesitan. Dice la palabra, por haber tomado indignamente la cena del Señor, por haber hecho la obra de Dios pecaminosamente, muchos están, hablando de creyentes, muchos están debilitados, enfermos y otros duermen. O sea, el fin es muerte. Y bueno, fuera que nada más fuera dejar de existir, lo vimos el viernes, el infierno eterno para aquellos quienes se visten con su propio traje, hipócrita. Entonces, hay que tener misericordia, hermanos. Ahí es donde aplica, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Y está listo para hacer el bien, para vencer con el bien el mal. ¿Cómo se va a ver cuando un Cerinto, cuando un Alejandro el calderero esté hundido a causa de su pecado y tú, impulsado por el Espíritu Santo, le arrimas un plato de comida, te apiades de él y le digas, he estado orando por ti todo este tiempo. No caminé contigo porque no podíamos seguir siendo amigos a causa del pecado. Pero aquí está la comida, aquí está, te hago el bien. Eso glorifica a Dios. Eso tiene que ver con mi objetivo final. Y ese es el último consejo que yo te doy. El quinto consejo, no te olvides del objetivo. Finalmente, no olvides que el objetivo, ¿cuál es? Ver al Señor. ¿Cómo nos vamos a parar delante de Dios después de ver que un Cerinto, que un Alejandro el calderero, le fue como le tenía que ir? Y dijiste, qué bueno, y después ves al Señor. No, eso no tiene que ver con nuestro objetivo. ¿Cómo se va a ver cuando un Alejandro, el calderero, cuando un Cerinto están en falsa doctrina, están en contra del evangelio y yo, por verme bien, soy político con ellos y camino con ellos y me junto con ellos y hago lo mismo que ellos y después veo al Señor? No tiene nada que ver. Si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, viviremos vidas santas que cultivan relaciones santas. Y leo finalmente Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo, hermanos, tiene que ver con santidad. Todo. Cuando nosotros vivimos en santidad, vemos a esa persona, quien dice que es cristiana, o quizás lo es, pero que es una persona divisora, es una persona murmuradora, calumniadora. Una vida santa, ¿sabes qué es lo que hace? Le exhorta. Trata de, con la palabra, hacer lo que vuelva a la verdad. Y le trata de hacer ver, ¿por qué estás así? Estás amargado. Mira, la palabra dice, perdona, cambia.
no se vuelve político y dice, no, es que yo estoy bien con todos. Y lo escucho. ¿Sabes qué? Ese tipo de relaciones te estorba. No es pecado, pero es pesado. Y te vuelve pesado en tu comunión con Dios. Y después traes todo eso que te dijo y tratas de leer la Biblia y tratas de comunicarte con los hermanos, de tener comunión, y te estorba porque a todos los ves como... porque eso de alguna u otra forma influyó en tu pensamiento, en tu mente, en tu corazón. Guarda tu corazón. Trata de hacerle ver la verdad. Y si no quiere ver la verdad, elige invertir con tu tiempo, dice la palabra, asociándoos con los humildes. ¿De qué otra manera lo podamos ver? ¿De qué otra manera te lo puedo decir con la palabra? Asóciate con los humildes. Asóciate con aquellos quienes contribuyen a tu santificación. ¿No son tus enemigos? No te quieren humillar, no te quieren destruir, quieren verte maduro espiritualmente, quieren tu bien. Y en este lugar hay hermanos quienes te aman, te amamos y queremos, como decía Pablo, nuestro amor no se ha detenido. Estamos dispuestos a darles nuestro amor. Y la amistad, esta semana alguien lo puso en nuestro grupo de WhatsApp de varones, hablando acerca de la amistad. La amistad tiene todo que ver con la palabra de Dios. Hay que aprender a distinguir lo que es una amistad verdadera. Dice el Salmo, soy amigo de los que hacen tu voluntad. Jesús dijo, ustedes ya no los voy a llamar mis siervos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor. Ahora los voy a llamar mis amigos. Pero fíjate, porque las cosas que he oído de mi Padre se las he dado a ustedes. ¿Quieres saber qué es amistad? ¿Quién te habla de la palabra? ¿Quién contribuye a tu santificación? ¿O quién estorba a ella? Si hay mucha afinidad, es porque hay poca santidad. Y no estoy aquí para juzgarte, solo para decirte lo que dice la palabra, para que saliendo de aquí puedas meditar en esto, puedas reescucharlo, puedas incluso tomar notas o ver tus notas y llevarlo al Señor. Dios no quiere cristianos amargados. Es más, eso es algo contradictorio. Un cristiano es alguien libre, es alguien que sigue la verdad, que ama la verdad, que va en amor, quien vive una vida santa y quien tiene relaciones santas. Te voy a invitar a que te pongas de pie.